Él estaba sentado frente a mí, arrogante y seguro de sí mismo. Pero yo ya lo sabía. A partir de ese momento, su vida tomaría un rumbo completamente distinto. El bolígrafo me pesaba más de lo normal entre los dedos. Me quedé mirando el documento durante unos segundos y luego levanté la vista. Al otro lado de la mesa estaba mi esposo, con esa expresión de autosuficiencia que ya conocía demasiado bien. «Fírmalo», dijo con calma. «Si no lo haces, me aseguraré de que este divorcio se alargue durante años». Así que firmé. Dejé las llaves junto a los papeles, me levanté y salí de mi ático sin mirar atrás. A la mañana siguiente, su abogado me llamó gritando por teléfono. «¿Tienes idea de lo que acabas de permitirle hacer?». Pero antes de seguir, déjame volver al verdadero inicio de todo esto. Conocí a Marcus hace 6 años, en una gala benéfica en el centro de Seattle. Yo tenía 32 años, acababa de ser ascendida a arquitecta jefe en Morrison Design Group, y sentía que estaba en la cima del mundo. Marcus se me acercó cerca de la mesa de la subasta silenciosa. Sonreía con confianza, llevaba un traje hecho a medida y empezó a hablarme de su startup tecnológica revolucionaria, una idea que, según él, iba a transformar por completo la industria de la construcción. Ahora, viéndolo en retrospectiva, las señales de alerta estaban ahí. Mencionaba nombres importantes todo el tiempo. Cuando le hacía preguntas concretas sobre su producto, respondía de forma vaga. Siempre insistía en dividir la cuenta porque la igualdad es importante, aunque más tarde descubrí que tenía las tarjetas de crédito al límite. Pero en ese momento yo me sentía sola, y eso me hizo pasar por alto muchas cosas. Había pasado mis 20s construyendo mi carrera, trabajando 80 horas a la semana y sacrificando relaciones por ascensos. Marcus me hizo sentir vista. Me preguntaba cómo había sido mi día y realmente escuchaba la respuesta. Incluso recordaba cuál era mi vino favorito. Aparecía por mi oficina con el almuerzo los días en que yo olvidaba comer. 18 meses después nos casamos. Mi madre, que en paz descanse, había fallecido 2 años antes. Aún así, me dejó 3 cosas que significaban todo para mí. Un reloj Cartier vintage de los años 50. Su colección de acuarelas originales, pintadas a lo largo de toda su vida. Y una carta escrita a mano en la que me decía que nunca permitiera que nadie apagara mi luz. Guardé el reloj en la caja fuerte de mi habitación. Los cuadros los colgué por todo el ático, y la carta quedó en mi mesita de noche como un recordatorio silencioso de quién era y de dónde venía. El primer año de matrimonio fue realmente bueno. Marcus era atento, comprensivo, y siempre hablaba de su próximo gran proyecto. No me molestó cubrir todos nuestros gastos mientras él intentaba despegar. A fin de cuentas, las relaciones requieren sacrificio, ¿no? En el segundo año, su startup fracasó. Los inversores se retiraron. Él culpó al mercado, al mal momento y a su antiguo socio. Lo abracé mientras lloraba y le dije que lo resolveríamos juntos. Incluso pagué los $30,000 de deuda que había acumulado sin decírmelo. Para el tercer año, creó otra empresa. Luego otra más. Cada una necesitaba capital inicial, y en cada ocasión ese dinero salió de mí. Todas se derrumbaron en cuestión de meses. Mientras todo eso ocurría, mi carrera seguía avanzando. Me habían ascendido a socia en la firma y mis ingresos habían llegado a los $300,000 al año. Marcus, en cambio, siempre tenía una excusa nueva. Para el cuarto año ya ni siquiera fingía que trabajaba. Pasaba los días haciendo contactos en campos de golf. Organizaba supuestos almuerzos de negocios que misteriosamente se alargaban hasta la hora de la cena. Empezó a comprarse ropa de diseñador, diciendo que necesitaba verse exitoso para poder llegar a serlo. Debía haberme ido en ese momento, pero no lo hice. En mi cabeza seguía escuchando la voz de mi madre, recordándome que el matrimonio requiere paciencia, que a veces los buenos hombres necesitan tiempo para encontrar su camino. Y entonces encontré los mensajes. Era martes por la noche. Marcus había dejado su teléfono sobre la encimera de la cocina mientras se duchaba. De pronto apareció una notificación de alguien llamada Sofía Chen, con un emoji de corazón junto a su nombre. «No veo la hora de verte mañana, amor. Ponte esa camisa que te compré». Las manos me temblaban mientras abría la conversación.
6 meses. 6 meses de te amo, de eres la única que me entiende, de en cuanto reciba mi parte del divorcio, estaremos listos para siempre. Todo firmado por Sofía Chen. La busqué en internet. Era una influencer de Instagram con más de 200,000 seguidores. Contenido de estilo de vida, viajes, lujo, y una de sus publicaciones más recientes, ahí estaba, el reloj Cartier de mi madre brillando en su muñeca. El reloj de mi madre, el mismo que yo creía haber perdido hacía 3 meses. Quise gritar, quise lanzar su teléfono por la ventana, quise sacarlo de la ducha y exigirle explicaciones en ese mismo instante. Pero no lo hice. En su lugar, tomé capturas de pantalla, todas. Me las envié por correo electrónico y dejé el teléfono exactamente donde él lo había dejado. Esa noche, Marcus durmió a mi lado como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, me quedé despierta, planeando. Pensé en los cuadros de mi madre, que todavía colgaban de nuestras paredes. Pensé en el acuerdo prenupcial que Marcus me había convencido de romper en nuestro primer aniversario, diciendo que ahora éramos un equipo, que no necesitábamos barreras legales entre nosotros. Pensé en los 5 años que había pasado apoyando a un hombre que, en realidad, estaba planeando quedarse con la mitad de todo lo que yo había construido. A la mañana siguiente, hice una llamada. Llamé a mi antigua compañera de piso de la universidad. Helen Park se había convertido en una de las abogadas de derecho familiar más respetadas del estado de Washington. Hacía meses que no hablábamos, pero respondió al segundo tono. «Necesito ayuda», le dije, «y necesito absoluta discreción», añadí. Esa misma tarde nos reunimos en su despacho. Le mostré todo lo que tenía, los mensajes de texto, los registros financieros que demostraban que Marcus no había contribuido ni un centavo a nuestro hogar durante 4 años, el acuerdo prenupcial que me había obligado a romper, y las fotos del reloj de mi madre en la muñeca de Sofía. Helen se reclinó en su silla y suspiró. La realidad es esta, Elena. Sin ese prenupcial, él podría reclamar la mitad de todo, incluso los bienes que tú aportaste al matrimonio, si se consideran mezclados. Sentí que el estómago se me hundía. Pero llevo 15 años haciendo esto, continuó, y he aprendido algo importante. La mejor defensa es hacerle creer al adversario que ya ganó. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Helen sonrió con calma. Vamos a dejar que Marcus piense que te engañó. Hizo una pausa antes de añadir. Y cuando finalmente entienda lo que en realidad ocurrió, ya será demasiado tarde. Durante los siguientes 6 meses, Helen y yo trabajamos en silencio y en las sombras. Transferí el ático a un fideicomiso revocable en vida, registrándolo como propiedad privada, ya que lo había comprado 3 años antes de conocer a Marcus, usando el dinero de la herencia de mi madre. La operación quedó enterrada bajo capas de papeleo que Marcus jamás se tomó la molestia de revisar. También reestructuré mi participación en la firma de diseño, asegurándome de que mis derechos como socia quedaran protegidos legalmente como propiedad separada mediante una serie de ajustes técnicos que mis socios aprobaron sin problema. Documenté absolutamente todo, cada gasto que Marcus había cargado a mis tarjetas de crédito, cada inversión que yo había financiado en sus empresas fallidas, cada joya que tomó prestada para regalársela a otra persona. Y lo más importante, instalé cámaras de seguridad por todo el ático, camufladas como detectores de humo. El estado de Washington exige consentimiento de ambas partes para grabar audio, así que me aseguré de que solo captaran video. Eso fue más que suficiente. Las grabaciones mostraban a Marcus y a Sofía dentro de mi casa mientras yo estaba trabajando. Se les veía revisando mi armario, mi joyero y mis documentos personales. También aparecía Sofía probándose los pendientes de mi madre, riéndose al decir que yo nunca notaría que habían desaparecido. En otro video, los dos empacaban 3 de los cuadros de mi madre y los cargaban en el coche de Sofía. El día que descubrí que faltaban, estuve a punto de venirme abajo. Cuando llegué a casa, encontré espacios vacíos en las paredes donde esas pinturas habían colgado durante años. Llamé a Marcus, tratando de mantener la voz estable. ¿Has visto los cuadros de mi madre? Los de la sala. Ah, ¿esas cosas viejas?
respondió con indiferencia. Las doné para despejar una pared. Además, eran bastante deprimentes. Donadas. Había entregado las obras de mi madre a su amante y las había reducido a simples objetos tristes. Mi madre había pasado décadas creando esas pinturas. Tal vez para un tasador valían unos pocos miles de dólares, pero para mí no tenían precio. Eran sus manos, su mirada, su amor convertidos en arte. Me encerré en el baño y lloré en silencio durante 1 hora. Luego me sequé las lágrimas, me volví a maquillar y continué con el plan. Helen había preparado un documento especial que Marcus debía firmar. A simple vista parecía un acuerdo básico sobre la división de bienes menores durante nuestra separación. Pero escondida en el lenguaje legal había una cláusula clave. Marcus reconocía haber recibido una compensación total y definitiva por cualquier reclamación sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. El truco era simple: lograr que lo firmara sin prestarle atención. Y afortunadamente, Marcus nunca había leído nada con atención en su vida. 3 semanas antes, él había llegado con sus propias exigencias. Había consultado con un abogado barato que seguramente le dijo que tenía derecho a la mitad de todo. «Quiero el ático», anunció durante la cena, «y la mitad de tu participación en la sociedad, y una pensión mensual hasta que me recupere», añadió, y yo fingí discutir. Fingí lágrimas, fingí desesperación, lo dejé creer que había ganado. «Está bien», dije finalmente, con la voz quebrada y convincente. «Pero primero necesito que firmes este reconocimiento de nuestra división de bienes. Mi abogado dice que es solo una formalidad». Marcus apenas miró los papeles antes de firmar. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes a Sofía, celebrando lo que él creía su victoria. Y así llegamos al punto de partida. El documento que firmó hace 3 días, ese que parecía entregarle el ático. En realidad, estaba firmando una escritura de cesión sin efecto legal, porque el ático ya estaba protegido dentro de mi fideicomiso. La escritura no tenía ningún valor real, pero Marcus no lo sabía. Tampoco tenía idea del documento en el que había reconocido haber recibido la compensación completa y renunciado a cualquier futura reclamación. A la mañana siguiente, Marcus se despertó creyendo que el ático era suyo. Intentó preparar café, pero el sistema de domótica no reconocía su voz. Le había quitado el acceso la noche anterior. Intentó llamar a la administración del edificio para desbloquearlo, pero su nombre no aparecía en los documentos de propiedad. Nunca había figurado. El fideicomiso era ahora el propietario del ático y yo era la única fideicomisaria. Intentó salir a tomar un café a otro lugar, pero su Tesla no arrancó. Estaba registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, y lo había desactivado de forma remota a través de la aplicación. Intentó pedir un Uber, pero todas sus tarjetas de crédito estaban vinculadas a mi cuenta. Fueron rechazadas. Intentó llamar a Sofía para que lo recogiera, pero ella no contestaba. Mientras tanto, yo estaba demasiado ocupada para prestarle atención a Marcus. Tenía que lidiar con el departamento de policía de Seattle, que había llegado a su apartamento con una orden de registro para recuperar los objetos robados. Las grabaciones de seguridad mostraban claramente a Sofía sacando los cuadros de mi madre de mi casa. Ellen había presentado la denuncia un día antes, y el fiscal del condado de King estaba muy interesado en presentar cargos contra una influencer de Instagram con un historial documentado de recibir bienes robados de un marido infiel. Encontraron de todo en el apartamento de Sofía: el reloj Cartier de mi madre, sus pendientes de perla, el anillo de esmeraldas que había pertenecido a mi abuela y los 3 cuadros todavía en sus marcos originales, apoyados contra la pared del dormitorio como si fueran trofeos. Sofía fue acusada de posesión de propiedad robada y conspiración para cometer robo. Su carrera como influencer, basada en un estilo de vida lujoso cuidadosamente construido, comenzó a desmoronarse de inmediato. A las marcas no les gusta asociarse con presuntos delincuentes. Sus 200,000 seguidores vieron cómo su imagen impecable se desmoronaba ante sus propios ojos. Mientras tanto, a Marcus le llegaron documentos en el ático que ya no le pertenecían. Ellen había presentado una demanda civil por apropiación indebida de bienes, enriquecimiento injusto y fraude.
Exigíamos el valor total de cada objeto que había robado y entregado a su amante, más daños y perjuicios. Su abogado de confianza revisó los documentos que Márquez había firmado durante los últimos 6 meses, y al parecer perdió la cabeza. Fue entonces cuando Márquez recibió la llamada que te conté al principio. Su propio abogado le recriminaba por renunciar a sus derechos sin leer la letra pequeña. «Te engañó», le dijo. «Todo documento que firmaste estaba diseñado para atraparte. No tienes derecho al ático ni a su negocio, y ahora eres responsable de robo y fraude. ¿Cómo no lo viste venir?» Márquez me llamó 17 veces ese día. No contesté. En lugar de eso, me senté en una suite del Four Seasons con una copa de champán, contemplando el horizonte de Seattle a través de los grandes ventanales. Ellen me mantenía al tanto cada pocas horas. La policía había recuperado todas las pertenencias de mi madre. Sofía estaba en libertad bajo fianza, pero enfrentaba cargos graves. El caso civil contra Márquez le iba a costar todo lo que tenía, que no era mucho, y lo perseguiría durante años. «Hay algo más», dijo Ellen. «Su abogado intenta anular los documentos que firmó Márquez, alegando coacción o fraude de tu parte». Me reí. «Mucha suerte con eso», le dije. «Todos los documentos fueron presenciados, notariados y revisados por un abogado independiente». Márquez decidió no leerlos. «Ese no es mi problema», dijo Ellen. «Su moción será denegada. Saldrás de esto con todo lo que tenías antes de conocerlo, más los daños y perjuicios, y la satisfacción de verlo explicar a un juez por qué le dio a su amante las reliquias familiares de su esposa». El divorcio se formalizó 6 semanas después. Márquez no recibió nada. Menos que nada, en realidad, porque el tribunal le ordenó pagar la restitución de los objetos que había robado y vendido o regalado a lo largo de los años: el juego de té de plata de mi abuela, los libros de la colección de mi padre. Había tomado pequeñas cosas, pensando que no me daría cuenta o que no me importaría. Sofía se declaró culpable de un cargo reducido y recibió libertad condicional y servicio comunitario. Tuvo que devolver todo lo que había recibido de Márquez y ofrecer una disculpa pública. Su carrera como influencer nunca se recuperó. Lo último que supe de ella es que trabajaba en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental, muy lejos del estilo de vida lujoso que presumía en línea. Márquez regresó a vivir con su madre en Spokane, sin ático, sin Tesla, sin ropa de diseñador. Márquez quedó reducido a un hombre que se acercaba a los 45 años, sin carrera, sin ahorros y con una reputación que lo perseguiría en cada búsqueda de Google por el resto de su vida. Algunos podrían decir que fui cruel, que debía haberme divorciado, asumir mis pérdidas y empezar de cero. Pero esas personas nunca tomaron la mano de su madre moribunda ni prometieron proteger su legado. Nunca permitieron que un desconocido usara las joyas de su abuela en Instagram. Nunca escucharon a su esposo describir las obras de arte familiares más valiosas como si fueran deprimentes. No fui cruel, fui meticulosa. La semana pasada volví a colgar los cuadros de mi madre en el ático. Guardé su reloj Cartier en la caja de fuerte de mi habitación junto a la carta que aún leo cuando necesito fuerza. Me senté en la sala, rodeada de todo lo que me había dado, y finalmente me permití sentir el dolor que había pospuesto durante meses. Lloré por el matrimonio que creía tener. Lloré por los años desperdiciados con alguien que nunca me mereció. Lloré por mi madre, quien lo habría descubierto al instante si hubiera estado viva. Luego me sequé los ojos, me serví una copa de vino y brindé por la habitación vacía. Por los nuevos comienzos, dije, y por nunca dejar que nadie apague mi luz. El ático estaba en silencio, la ciudad brillaba allá abajo, y por primera vez en 6 años me sentí realmente yo misma. Mi madre siempre decía que la verdad sale a la luz, que los mentirosos y los infieles eventualmente se enfrentan a su propio reflejo, que las mujeres fuertes no buscan venganza, simplemente eliminan los obstáculos y dejan que el karma haga su trabajo. No busqué venganza.
Solo dejé de proteger a Marcus de las consecuencias de sus decisiones. Dejé de encubrirlo, de pagar por él, de fingir que no veía cuando faltaban cosas. Dejé de ser su red de seguridad, y sin mí sosteniéndolo, se cayó. Algunas noches me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Si lo hubiera confrontado por Sofía el día que encontré los mensajes, ¿habría terminado mejor? ¿Habríamos tenido una conversación honesta sobre lo que salió mal en nuestro matrimonio? Pero entonces recuerdo cómo se reía con ella al robarme, cómo calificó de deprimentes los cuadros de mi madre, cómo planeó quedarse con la mitad de todo lo que había construido, aportando solo mentiras durante 5 años. No hubo una conversación honesta con Marcus, solo hubo una extracción, como extirpar un tumor antes de que se propague. Helen y yo seguimos almorzando una vez al mes. Se ha convertido en algo más que mi abogada. Es un recordatorio de que las mujeres que conocemos en los 20, mientras luchamos y soñamos, a veces se convierten en quienes nos salvan en los 40. ¿Sabes qué es lo mejor?, me dijo Helen en nuestro último almuerzo. Su propio abogado prácticamente lo llamó idiota en el tribunal. Dijo que nunca había visto a un cliente tan manipulado por su cónyuge. El juez se rió. Yo sonreí. No porque disfrutara humillarlo a Marcus, sino porque esa reacción validaba lo que siempre supe. No era la esposa ingenua que él pensaba, era la mujer que había construido su carrera, conseguido una sociedad y comprado un ático antes de conocerlo. Yo era hija de mi madre, y no nos desmoronamos fácilmente. Si estás viendo esto y reconoces fragmentos de tu propia historia en la mía, quiero que sepas algo. Documenta todo. Busca un buen abogado y nunca, jamás dejes que nadie te haga sentir que estás pidiendo demasiado por querer conservar lo que es tuyo. Mi esposo se creía la persona más inteligente de la sala. Pensaba que con una sonrisa encantadora y falsas promesas bastaría para arrebatarme todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Se equivocó. Ahora, cada mañana me despierto en mi ático, preparo mi café en la cocina inteligente que solo responde a mi voz y contemplo los cuadros de mi madre en las paredes que me pertenecen, y solo a mí. Eso no es venganza, eso es justicia. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario y cuéntame qué hubieras hecho en mi lugar. ¿Habrías confrontado a Marcus de inmediato? ¿Te habrías marchado y dejado que hiciera lo que quisiera? Y si has pasado por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo. Somos más de los que creemos. Mujeres que amaron demasiado, confiaron demasiado y tuvieron que aprender a las malas que algunas personas simplemente no merecen nuestra lealtad. Pero esto es lo que he aprendido. La misma fuerza que nos hace leales a las personas equivocadas puede hacernos imparables cuando finalmente la dirigimos hacia nosotras mismas. Mi madre lo sabía, me educó para que yo también lo supiera, y ahora, finalmente, lo estoy viviendo.